Saludos, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más, pleno verano. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está Marcos Rojo? ¿Qué tal, Tony? Pues nada, nuestro primer programa post-ciclo de Estados Unidos 94. ¿Qué preparamos? ¿Qué vamos a contar hoy a todos nuestros amigos y amigas? Ahora lo veréis. Pues sí, venimos ya con el Mundial terminado, ya hemos dejado atrás esos 31 años. Hoy vamos, de hecho, con un acontecimiento, yo creo, Marcos, esto un poquito para curarnos tú y yo en salud anímica, con un acontecimiento bastante más reciente. Aún así, piensa uno el tiempo que ha pasado y también tampoco te creas tú que salimos muy bien parados, ¿eh? Volvemos hoy con una de nuestras 470 secciones, que diría un gran amigo del programa que tenemos, y volvemos con una de nuestras favoritas, con el Golden Trinche. Y es que hemos pensado que qué mejor, como bien decimos, en pleno verano, ¿no?, que un gol con aroma a noche de verano, ¿no?, sobre todo en este caluroso mes de agosto. Pues Tony, lo de noche de verano no es una manera de hablar, porque hoy traemos el primer gol oficial de Ronaldinho con el Barcelona. Un auténtico golazo, marcado además en unas circunstancias bastante peculiares que también contaremos, porque sin este contexto extradeportivo el relato se nos quedaría algo cojo. Pues sí, porque hoy traemos nada más y nada menos que lo que fue la gran presentación oficial de toda una estrella mundial, como fue Ronaldinho Gaucho, con el Fútbol Club Barcelona. Pero antes de llegar a ese gol, tenemos que contaros quién era Ronaldinho y cuáles fueron las circunstancias que rodearon todo, su fichaje, partido, etcétera. Porque tampoco se trató en aquel momento de una contratación tranquila, ¿no? O muy al uso. Nada al uso, porque Ronaldinho era en el momento de su llegada, en el verano de 2003, una de las joyas más codiciadas del mercado. Militaba en el Paris Saint-Germain y se había presentado al mundo con una destacada actuación en el Mundial 2002 que dio a Brasil el pentacampeonato. Es verdad que se habló más de Ronaldo, de Rivaldo e incluso de los laterales de Cafú y de Roberto Carlos, pero Ronaldinho también fue una pieza fundamental con especial protagonismo en el partido de cuartos de final que los brasileños disputaron contra Inglaterra, un partido en el que nuestro protagonista de hoy anotó el único gol del encuentro tras un lanzamiento de falta desde su casa que pasó por encima de David Seaman y se coló en la red. En un golpeo que no queda claro si se trata de un centro o un disparo, podríamos debatir acerca de ello, pero que sí que nos hizo recordar a Najim, más que nada por el tipo de golpeo, por volver a ver al bigatudo portero de Inglaterra, a David Seaman, corriendo hacia atrás, de nuevo, viendo que se acercaba lo inevitable, porque, Tony, vaya dos imágenes que nos ha dejado Seaman para la posteridad. Fue un portero destacado, no diría un crack, pero es famoso precisamente por dos goles que nos lo dejan muy bien. Le hubiese venido bien la camiseta esa que sacó años después Balotelli, ¿no? Why Always Me, ¿no? Eso le podría haber venido muy bien a Seaman en ese momento. Gol que bien podría haber sido también un gol de Trinche perfectamente, porque fue un auténtico golazo con esa icónica, ¿no?, el saludito esfero de Ronaldinho en esa celebración. Un auténtico golazo. Pese a todo, pese a lo que se podía esperar ese verano, ¿no?, ya con Ronaldinho como campeón del mundo, y pese a los constantes rumores, Ronaldinho no cambió de aires en aquel mercado. Siguió en la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain, equipo al que había llegado en 2001 con tan solo 21 añitos, procedente de Gremio de Portalegre. En un fichaje polémico en el que tuvo que intervenir la FIFA para que el equipo francés pagara un traspaso al equipo brasileño. Fue fichado a una edad extremadamente joven para la época, porque aunque en la actualidad estamos acostumbrados a que los jugadores sudamericanos fichen por los grandes equipos europeos, antes incluso de ser mayores de edad y desembarquen en sus nuevos equipos, el día en que su pasaporte certifica los 18 años, esto pues no ha sucedido siempre así. Y en París, con ese fichaje que acabamos de comentar, Ronaldinho comenzó como suplente, pero es verdad que se fue ganando el puesto poco a poco. En sus 2 temporadas en el equipo fue tan genial como irregular. No acabó de explotar del todo, pero se podía adivinar su potencial abrumador y dejó destellos y fases de la temporada en las que podía verse que se trataba de un super crack en potencia. Pero no fue precisamente disciplinado, como podemos imaginar ahora que conocemos su biografía completa, y esto le causó muchos problemas con el que era su entrenador, el francés de Tarifa, el machote, Luis Fernández,
que era un técnico que, a pesar de ser muy campechano y bromista en las ruedas de prensa, abogaba por la disciplina y la rectitud en los vestuarios. Así que su salida del club, al acabar la 2002-2003, está más que cantada. 25 goles y 20 asistencias iba a dejar el brasileño en su paso por la capital francesa. Desgraciadamente para él ningún título, porque su llegada al club coincidió con el inicio de la tiranía del Olympique de Lyon, que se llevó 7 títulos consecutivos entre 2002 y 2008, y ese verano contaremos lo que pasó. Pues sí, como bien dices, Marcos, ¿no? Que salía de la Liga Francesa, pues eso estaba claro. ¿Qué faltaba? Pues definir cuál sería su siguiente paso en su carrera deportiva. En ese verano del año 2003, el Barcelona estaba en plenas elecciones. Iban a suponer el fin del ñuñismo, que había comenzado con la llegada del presidente José Luis Núñez en 1978 y se había prolongado hasta ese mismo verano con el que fuera su vicepresidente, Joan Gaspar. Y uno de los candidatos pues era un joven abogado de 41 años, por aquel entonces esbelto, fíjate si ha pasado tiempo, que había saltado a la palestra en 1998 al promover una moción de censura contra Núñez al frente de la plataforma Elefant Blau. Yo me acuerdo de aquello todavía, fíjate. Pero que finalmente pues no tuvo recorrido en ese momento. Laporta, aparte de prometer a los socios un cambio de rumbo del club, de modernizarlo y todas esas cosas que se suelen decir siempre cuando se presentan a elecciones, se hizo con la presidencia al llevar bajo el brazo el fichaje de, ahora es cuando muchos os pensáis que voy a decir Ronaldinho, pero no, el fichaje de David Beckham, icono mundial, icono mediático, el rey de la policía y una derecha de seda, que a pesar de que no tenía el fichaje cerrado, Joan Laporta ya lo presentó como que sí, que estaba hecho. Sí es cierto que se dice que había acuerdo con el Manchester United, pero no con el jugador. Y resultó, pues lo que todos sabemos, que David Beckham acabó fichando por el Real Madrid para poner la guinda a esa obra galáctica que llevaba a cabo Florentino. Y entonces Laporta, que estaba ávido de crack, se lanzó con todo a por un Ronaldinho, por el que también se decía que pujaba en Real Madrid y la Premier. Se especulaba con que el Madrid, que iba galáctico por año, lo quería, pero que su intención era o bien esperar un año o bien ficharlo ya ese verano y dejarlo cedido en el PSG hasta el comienzo de la siguiente temporada, algo que era bastante rocambolesco porque Ronaldinho no estaba dispuesto a seguir en París un minuto más a las órdenes de Luis Fernández. El Madrid, si es verdad que en algún momento lo estuvo, se quedó oficialmente fuera de la puja cuando el propio Florentino Pérez dijo que no iba a fichar a Ronaldinho ese verano. Aunque el Barcelona estaba apostando fuerte, parecía de todas formas que su destino sería la Premier, concretamente el United, que necesitaba obviamente tapar el hueco que había dejado un icono como David Beckham. Pero no se sabe muy bien por qué. Se dice que el United no presentó la oferta con las condiciones que previamente habían pactado, pero el caso es que el PSG montó en cólera, el fichaje dio un giro radical y el Barcelona, que tenía a Sandro Rosell negociando directamente con Roberto, con el hermano de Ronaldinho, estuvo rápido y se llevó el gato al agua. De hecho, dicen que el antiguo trabajo de Sandro Rosell dentro de la directiva de Nike, pues sirvió un poco de puente para poder llegar a un acuerdo con el jugador gaucho. Así que, con todo esto, el 19 de julio de 2003 se anunciaba el fichaje de Ronaldinho, de Asís Moreira, por el club presidido por Joan Laporta. Un fichaje que iba a cambiar el rumbo deportivo del club azulgrana, que desde la 98-99 no ganaba ningún título importante y al que la salida de Figo en el 2000 pues lo había sumido en una profunda depresión de la cual se antojaba complicado salir. El debut de Diño en partido oficial pues se produjo en la Catedral, en el Estadio San Mamés. Aprovechamos y recordamos nuestra sección Catedrales, al cual este estadio le dio nombre, y en el cual pues hablamos acerca de la gran vida deportiva que tuvo este templo del fútbol. No brilló precisamente en ese partido, ¿no? A pesar de que su equipo se llevó la victoria por 0-1 con gol del holandés Philippe Cocu, pero había mucha ilusión puesta en el primer partido de Ronaldinho en el Camp Nou, el primer partido en casa. Lo iba a disputar contra el Sevilla y fue un partido que, cosas del calendario, fíjate, ¿no? Ahora estamos en las mismas, siempre decimos, mirad al pasado, pero con pie en el presente, ¿no? Tenemos ahora el jaleo de los Osasuna Madrid primera jornada, pues no parecido, por otras circunstancias fue, pero fue un partido que estuvo cerca de no jugarse. Hubo una disputa entre las directivas de Barcelona y Sevilla sobre el día y la hora en la que se debía disputar el encuentro. El Sevilla ya había jugado su partido de su primera jornada el domingo. Pedía jugar el miércoles, para así tener por lo menos pues, 3 días de descanso. Pero claro, el Barcelona quería jugar sí o sí el martes. ¿Y por qué? Pues porque si disputaba el partido en la fecha que solicitaba el Sevilla, es decir, en miércoles, pues
temía perder a sus jugadores internacionales, puesto que había después parón por selecciones. En aquella época, ¿qué iba a perder? Pues sobre todo internacionales holandeses, que formaban la columna vertebral del equipo, y también al propio Ronaldinho. Así que los directivos azulgrana comprobaron la letra pequeña de la ley y con eso que nadie les impedía poner el partido el miércoles, efectivamente, a las 12:05. A las 12:05 de la noche. Es decir, se jugaría el miércoles oficialmente, como pedían los andaluces, pero a todos los efectos, pues se trataba del martes por la noche. No había precedentes de un partido disputado tan tarde, ni ha vuelto a repetirse desde entonces. Así que por lo sui generis del caso, y para asegurar la presencia de la mayor cantidad de público posible, la recién estrenada directiva azulgrana amenizó la previa con actuaciones y con degustación de gazpacho, igual en un guiño a Sevilla, y de embutidos para los asistentes, con lo que el encuentro pasó a conocerse como el partido del gazpacho. El Sevilla, pues aunque expresó su malestar, pues mira, tuvo que tragar, no sé si gazpacho precisamente, pero se tuvo que presentar al partido, obviamente. Y no solo se presentó al partido, sino que, ojo, se adelantó en la primera parte con un gol del malogrado canterano José Antonio Reyes, que entonces pues era un jovencito que hacía diabluras con su zurda de oro en las bandas de los estadios de la Liga y enamoraba ya por aquel entonces a ojeadores de la Premier League. Pero entonces llegó aquel momento. Llegó el minuto 58 y los espectadores, a los que esperaba unas pocas horas después terribles madrugones, no me lo quiero imaginar, ¿no? Yendo a trabajo o hacer por aquel entonces exámenes de recuperación en la universidad, pues oye, vieron recompensado su esfuerzo por su nuevo. Venga Ronaldinho, se marcha Ronaldinho, continúa Ronaldinho, Ronaldinho. Se escucha el golpeo del larguero incluso en el disparo. Un tremendo gol. Se trata de un ataque del Sevilla que buscaba sentenciar el partido, pero es interceptado y el balón acaba en manos de un joven, Víctor Valdés, que ve a Ronaldinho libre de marca a su izquierda, a unos 10 metros del círculo central, y le lanza el balón con la mano. El brasileño la deja botar y toma contacto con el balón en ese momento. Avanza al trote, le sale al paso Martí, el mediocentro mallorquín, pero amaga y sale por la derecha con un cambio de ritmo marca de la casa y sigue avanzando. Aparece entonces el otro mediocentro, Javier Casquero, para robársela por sorpresa, pero Ronaldinho lo ve, ralentiza un poco la carrera y vuelve a salir por la derecha, consiguiendo de esta forma que Casquero se pase de frenada y al mismo tiempo centrar su posición con respecto a la portería, defendida por el metasevillista Notario, con Casquero acompañándolo y la defensa del Sevilla esperándolo por la línea bien formada a unos 5 metros aproximadamente del balón. Sergio García, el ariete, que luego sería ídolo en el Español, se mete entre los centrales y es el único compañero que tiene Ronaldinho para buscar una pared o un pase, pero no parece que el brasileño pueda encontrar una situación de ventaja, a no ser, claro, que se saque de la chistera una genialidad de esas con las que de vez en cuando nos deleitaba en Gremio, PSG o la selección de Brasil. Y esto va a ser precisamente lo que Ronaldinho va a hacer. De repente, cuando está a unos 35 metros de la portería, carga el disparo y suelta un misil que sube con una tremenda potencia, superando a Notario, hasta golpear, como hemos escuchado, la cara interna del larguero, botar rebasando la línea de gol y ser amortiguado por la parte superior de la red. El Camp Nou se viene abajo, como hemos escuchado también, y la nueva figura del Barcelona se va a celebrarlo con su nueva afición, corriendo, como era clásico en él, con las manos atrás y haciendo cambios de dirección en un gesto que veremos muchas veces en el Camp Nou. El partido pues acabó así, con 1-1, pero los aficionados de Barcelona pues se van con una sonrisa en la cara a pesar del empate, porque acaban de elegir ya a su nuevo ídolo. Y tienen buen gusto, porque se trata de todo un mago. En su primera temporada, aunque el equipo no empieza bien, y Rijkaard de hecho está a punto de irse a la calle,
con la llegada de Edgar Davis en el mercado de invierno, yo creo que uno de los fichajes que recuerdo con mayor rendimiento en este mercado. Y con Ronaldinho echándose el equipo a la espalda, pues el Barcelona hace una segunda vuelta tremenda. Y aunque no gana la Liga, acaba segundo por detrás del Valencia de Rafa Benítez, y supera al Madrid de los Galácticos, que dirigidos por Queiroz y con una plantilla realmente corta de efectivos, pues tuvo una trayectoria opuesta a las azulgranas. Empezaron como una moto, pero se acabaron cayendo estrepitosamente. Una prueba del nivelazo de Ronaldinho en ese momento la da el hecho de que fue galardonado con el FIFA World Player, ese balón de oro paralelo que convivió con el trofeo de France Football durante algunos años, luego se fusionó con él y después volvió a separarse para llamarse The Best en ese balón que compiten por ser el que genuinamente distingue al mejor jugador del planeta. En esos momentos era una pasada de futbolista. Recuerdo que un buen amigo mío, seguidor del canal además, me decía que tenía un 80% de la potencia de Ronaldinho y un 80% de la calidad de Zidane. Y la verdad es que no andaba muy desencaminado. Ya en la 2004-2005, con Samuel Eto'o como socio, el Barcelona se hizo con el campeonato de Liga y Ronaldinho pues sigue a lo suyo, con actuaciones sensacionales y goles imposibles, como que consiguió contra el Chelsea en la ciaga noche para el Barcelona, en la que los de Mourinho dejaron fuera los de Rijkaard, con ese bailecito de cadera en ese borde del área de Stamford Bridge que hipnotizó a los defensas ingleses, cuando Ronaldinho pareció parar el tiempo y la coló mansita en una esquina de la portería de Peter Cech. Desgraciadamente para él no sirvió para darle el pase, pero sí que nos regaló ese pedazo de gol también. Otro gol que podría haber sido gol del Trinche perfectamente. La verdad que Ronaldinho podríamos hacer un especial, ¿no?, de goles del Trinche, porque era un auténtico espectáculo. Seguimos en ese año 2005 y es que Marcos coincidirá conmigo que es que en aquel momento era unánimemente el mejor jugador del mundo. De hecho, los trofeos individuales que tanto nos gusta debatir, pues así lo atestiguaban, ¿no? Se llevó el Balón de Oro, se llevó el FIFA World Player, pero la carrera de Ronaldinho, y ese es obviamente su debe, pues no iba a durar mucho más. Poco a poco fue perdiendo la forma. Y la siguiente temporada, la 2005-2006, podríamos titularla como la de su despedida del máximo nivel mundial, ¿no? Una grandísima despedida, eso sí, con Liga y Champions, nada más y nada menos, bajo el brazo, y ovación incluso por parte de aficionados del Real Madrid en el Bernabéu, en aquel reconocimiento, ¿no?, como gran jugador en su visita con el Barcelona, después de un gol también antológico. Fue una temporada en la que brilló mucho incluso, pero ya no mostró tantísima sugerencia física y se le podía ver incluso un poquito más ancho, ¿no?, sin que aún se disparasen las alarmas ni las críticas, ¿no?, que luego temporadas posteriores sí que desencadenaron ríos y ríos de tinta, tantos debates radiofónicos, etcétera. Podríamos pensar en aquel momento pues, que podría tratarse simplemente, ¿no?, del propio desarrollo corporal que tienden a hacer los jugadores, ¿no?, algo más corpulentos con el paso de los años. Por mucho que el jugador se cuide, pues al final la fisonomía pues, del futbolista va cambiando, va perdiendo velocidad, va perdiendo elasticidad y se suele compensar, ¿no?, pues con otras cualidades. Por mucho que el jugador se cuide, pero Ronaldinho no se cuidaba precisamente. Y tras un muy decepcionante Mundial 2006, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, en el que la selección de Brasil, que se esperaba que Diño liderara junto a Kaká y Ronaldo, acabó cayendo en cuartos ante la Francia de un colosal Zinedine Zidane, el brasileño se cayó del altar de los dioses del fútbol y ya no pudo volver a él. Aguantó 2 temporadas más en el Barcelona, pero su rendimiento era cada vez más bajo, con cada vez más entrenamientos en los que se decía que se quedaba en el gimnasio, y con unas cifras que no eran malas por la gran calidad que tenía, pero que ya no eran, las cifras no eran malas como hemos dicho, pero él ya no era ese jugador deslumbrante en lo físico, la técnica la mantenía, pero el gran Ronaldinho ya se había ido y en su última temporada llegó incluso, algo inimaginable en sus primeras temporadas con el equipo, llegó a ser relegado al banquillo en algunos partidos. Fíjate, con 95 goles en 205 partidos, con la llegada de Guardiola en el 2008, fue vendido al Milán, que tras una época gloriosa el equipo lombardo estaba ahora en declive, convirtiéndose poco a poco era un cementerio de elefantes, ¿no?, reclutando más nombres, ¿no?, que jugadores en el momento, ¿no?, como con calidad real. Obviamente ese proyecto, ¿no?, de grandes rémoras les llevó a un fracaso, ¿no?, como se podía esperar. No triunfó Ronaldinho en Italia
y ya sin esperanza alguna de volver al nivel que llegó a tener en su momento prime, ¿no? en el Barcelona, pues puso rumbo de vuelta a Brasil, donde vivió, por así decirlo, su canto del cisne en particular. Jugó en Flamengo en 2011, donde conseguiría el campeonato carioca, pero fue en las filas del Atlético Mineiro donde volvió a sentir el éxito en sus pieles, ¿no? Consiguiendo campeonato mineiro aparte, la Libertadores en 2013 y la Copa Sudamericana en 2014. Pondría punto final a su carrera en las filas del Fluminense con un pequeño periplo en el fútbol mexicano de por medio, concretamente en el Querétaro, y acabaría, pues, como hemos dicho, retirándose en Flu a los 35 años de edad. Fuera de forma y ya muy lejos de aquel futbolista deslumbrante de sus mejores momentos, que nos dejó sus mejores años, entre otras muchas perlas, pues el golazo que os hemos traído hoy en el gol del Trinche. Sí, un pedazo de jugador, Ronaldinho, la verdad, en su momento prime, que no lo sabíamos, pero desgraciadamente duró muy poco, pues uno de los mejores jugadores que hemos visto, probablemente. Sí. Y uno de los mayores what if, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese cuidado? Un jugador muy trinche, ¿no? Se podría decir también por otro lado, ¿verdad? Si hubiera tenido una carrera un poquito más larga, ¿qué diríamos hoy de Ronaldinho? Claro. Que aún así está en el imaginario colectivo, creo, en una posición elevadísima, porque esos años fueron maravillosos, ya no solo por rendimiento, sino que estéticamente era un jugador que gustaba, era un jugador que desataba pasiones y que alegraba ver, ¿no? Tal cual. Pues Marcos, muchísimas gracias por tu aportación. Tony, un placer haber traído este gol, muchas gracias a ti. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente capítulo. ¿Te vas a tomar un gazpachito para en verano? Alguno caerá. Alguno caerá. Y muchas gracias, como siempre, a todos vosotros, a los que estáis al otro lado, por el apoyo. Ya sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en X, @cafecarlovich, en nuestro canal de YouTube, suscribiros, likes, comentarios, compartidlo. En nuestras plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, iVoox. Sabéis que estamos en todas ellas. Y recordad que esta noche juega el Tri.